Bueno, hace unas semanas, comenzamos una nueva serie llamada Promesas, ¿verdad? Y a mí me encantó y me encanta ese nombre porque yo me siento muy identificada con él, como yo sé que todos los que están aquí se sienten identificados porque son muchas, ¿verdad? Las promesas que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Muchas de esas promesas ya las hemos visto cumplirse. Hay otras que de pronto aún no. Pero lo importante de todo esto es que en nuestro corazón esté la certeza y la seguridad que ese Dios al cual nosotros le creemos, que ese Dios al cual nosotros le servimos es un Dios que cumple sus promesas. Entonces, si tú de pronto no has visto todavía cumplirse esas promesas, en su tiempo y en su momento las vas a ver cumplirse. Porque el mismo Dios que te lo prometió es el mismo Dios que te las va a cumplir. Y hablando de promesas, yo quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 17, y dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye la leche y la miel. El pueblo de Israel había vivido 400 años en Egipto. Hay otras versiones que dicen 430, 430 y pico, pero había vivido de 400 para allá. Ya llevaba muchos años viviendo en Egipto, pero Dios les había dado una promesa. ¿Cuál era la promesa que el Señor les había dado a los israelitas? Era la tierra prometida. Esa tierra donde fluía la leche y la miel. Pero a mí me llama algo la atención y es que Dios le da una promesa al pueblo cuando ellos están en aflicción. Ellos eran esclavos. Aparentemente la tierra de Egipto era una tierra de maldición y Dios los iba a sacar de esa tierra de maldición a una tierra de bendición donde fluía la leche y la miel. Pero ¿por qué te digo que aparentemente? Porque Dios en su momento utilizó a Egipto para salvar al pueblo de Israel del hambre. Egipto pudo haber sido una tierra de maldición, pero en un momento fue la tierra de la provisión del pueblo de Israel. ¿Y por qué te digo esto? Porque ese Dios al cual nosotros le creemos es tan grande que Él utiliza aún a nuestros propios enemigos para bendecir a sus hijos. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Miren, ellos en Egipto tenían una provisión natural. Ellos eran esclavos. ¿Para qué trabaja el esclavo? El esclavo trabaja para suplir sus necesidades básicas. Esa era la condición en la que ellos vivían. En eso se encontraban ellos. Y ojo, toda provisión natural es temporal. ¿Por qué te digo esto? Porque es que nada dura para toda la vida. Nada dura para toda la vida. Y Dios provoca que toda provisión natural sea temporal. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú comiences a depender de esa provisión o el día que tú hagas de la provisión o del lugar donde proviene esta provisión, lo más importante para tu vida, esa provisión se convierte en tu Dios. Se convierte en tu Dios. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel comienza a depender de Egipto, se volvieron esclavos. Y no solo eso, duraron 400 y tantos años allí. Por eso vuelvo y te repito que la provisión natural es temporal. Ese trabajo que tú tienes hoy no te va a durar toda la vida. Esa casa en la que tú vives hoy no te va a durar toda la vida.
Ese negocio que tú tienes hoy no te va a durar toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque si tu trabajo, si tu negocio o si tu casa te duran toda la vida, se vuelve tu Dios. Se vuelve tu Dios, se vuelve lo más importante para ti. Eso es lo que sucede y Dios no quiere que nosotros sigamos confiando en lo terrenal, en lo temporal, porque todo lo temporal se acaba. ¿Qué quiere Él? Que nos inclinemos hacia Él para que comencemos a confiar en todo lo terrenal, en todo lo celestial, lo que de verdad es eterno. Que dejemos de mirar la tierra, que dejemos de mirar todo lo que tenemos aquí y nos arrodillemos y digamos, Señor, yo voy a empezar a mirar allá arriba. Yo voy a empezar a mirar todo lo celestial, lo que de verdad es eterno. ¿Sabes qué? Porque solo lo eterno te va a seguir proveyendo cuando algo o alguien de lo cual tú has estado dependiendo por muchos años desaparezca de tu vida. Cuando eso desaparezca, cuando todo lo que tú estás confiando, cuando todo lo que te da ese sustento desaparezca de tu vida, el que te va a sustentar es el Señor. Porque ya tú no tienes nada. Ya tú con lo que creías que tenías aquí en la tierra no lo tienes. Entonces el sustento va a venir de arriba. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 1 al 5. Dice, después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaba. Mira qué tremendo esto. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida harán el doble de lo normal. ¿Qué nos está mostrando esto? Que el trabajo que nosotros tenemos hoy es temporal. Que la casa que nosotros tenemos hoy es temporal, que el negocio que nosotros tenemos hoy es temporal, pero que el Dios al cual tú y yo le servimos es eterno. Todo lo que ellos tenían fue temporal. Todo lo que ellos tenían fue temporal. ¿Qué los sustentó en ese momento? Un alimento que vino del cielo. ¿De quién? Del eterno. De lo que en realidad es eterno. Ellos en ese desierto no tenían nada. Porque ahí es donde nos damos cuenta que nuestra provisión no viene de un trabajo, no viene del negocio, no viene de la empresa, no viene ni siquiera de las posesiones o de las casas que podamos tener. Porque es muy fácil llegar a pensar, no, yo voy a hacer posesiones aquí en la tierra porque yo ahí tengo asegurado mi futuro. Yo mañana las puedo vender o hipotecar y ahí tengo mi sustento. Pero eso no funciona así. Nuestra provisión como hijos de Dios no funciona así, no dependen de eso, dependen es de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros nos apegamos a las provisiones y hacemos de esas cosas temporales cosas eternas. Eso es lo que sucede. Egipto fue bueno por un tiempo para el pueblo de Israel. Fue bueno en el tiempo que ellos estuvieron allá. Egipto les suplió las necesidades que ellos tenían, pero Dios no quería que ellos se la pasaran toda la vida allí. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el mismo Egipto, aunque duraron 400 años allí, fue temporal también. Eso también fue temporal.
¿Cuál es el problema o cuál fue el problema? Que ellos se acostumbraron a vivir en Egipto. Y como se acostumbraron a vivir en Egipto, se volvieron esclavos y duraron 400 años allí, porque a todo lo que nosotros nos acostumbramos terminamos siendo esclavos de eso. Si nosotros dependemos de nuestro trabajo, el trabajo nos termina esclavizando. Si nosotros dependemos de nuestro negocio y estamos apegados a ese negocio nos termina esclavizando. Y así todo a lo que nosotros nos apeguemos. Pero ¿qué sucede o qué sucedió aquí en estos versículos que acabamos de leer? Dios saca al pueblo de Israel de esa tierra y de esa condición de esclavitud en la que ellos estaban hacia la tierra prometida. Él se lo dice, hacia la tierra de su promesa. Esa era la promesa que él tenía para su pueblo, para el pueblo escogido por él. Y le da especificaciones de esa tierra. Le dice una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero antes de ellos llegar a esa tierra, sí o sí debían pasar por el desierto. No, pastora, es que ellos se metieron ahí en el desierto porque ellos les dio la gana. No, ellos sí eran melaganarios y ellos sí hacían lo que les venía en gana, pero ellos no se metieron en el desierto porque sí, ellos sí o sí tenían que pasar por esa tierra de en medio para poder llegar a la tierra prometida. No había otra forma como ellos pudieran llegar allá. Lo que pasa es que el desierto o esa tierra de en medio era una tierra de paso. El tiempo estipulado para pasar por allí eran 40 días mientras ellos llegaban a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? El pueblo comenzó a rebelarse, empezó a quejarse porque tenían hambre y decían, allá en Egipto nos sentábamos juntos a las ollas llenas de carne, comíamos todo el pan que se nos antojaba y aquí nos has traído es a matarnos de hambre. Eso era lo único que ellos querían. Ellos venían de una mentalidad de esclavos. Ellos lo único que querían era satisfacer sus necesidades. Para decírtelo en nuestro lenguaje costeño, ellos lo que querían era llenarse el buche y ya. Eso era lo único que a ellos les interesaba. Pero ¿qué hace Dios aún en medio de esa quejabanza de ellos? Les envía alimento del cielo a sus hijos ahí mismo en el desierto. A mí sí me llama mucho la atención eso porque yo digo, óyeme, en medio de la rebeldía de este pueblo, en medio de su desobediencia y aún así Dios cumple su promesa y les da maná por 40 días inicialmente, porque era el tiempo que tenían estipulado solo para quedarse allí. Les da esa provisión y allí lo dice en el versículo 4. El Señor le dice a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Con todo lo que se habían quejado y con todo lo rebelde que eran. Y sin embargo, Dios estuvo allí proveyéndoles. El pueblo de Israel, todos sabemos lo terco que era. Eran tercos, eran desobedientes, eran justicieros, por todo reaccionaran. Y esto no fue la excepción. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 15. Los israelitas quedaron perplejos a ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Yo quiero que repitas conmigo esa frasecita. ¿Qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Por eso ese fue el nombre que yo le quise dar a la enseñanza del día de hoy. ¿Qué es esto? Esto era el alimento celestial. No era el alimento natural, era un alimento que venía directamente del cielo. Mira, ellos nunca antes habían visto nada igual. Nunca antes lo habían visto. Tanto es que unos versículos más adelante, mira cómo lo describe Moisés. En Éxodo 16:31 dice, los israelitas llamaron maná al alimento
Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a las obleas con miel. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar qué significa la palabra maná? ¿Tú sabes lo que significa en hebreo la palabra maná? ¿Qué es esto? Ese es el significado de esa palabra. Por eso ellos expresaron esa frase cuando vieron el maná que caía del cielo. Dijeron, pero ¿qué es esto? Mira, durante todo el tiempo que estuvieron los israelitas viajando por el desierto, ellos recibieron ese pan del cielo día tras día. No hubo un solo día en que ellos se acostaran sin comer. Todos los días el Señor les daba la porción de ese día. Y los viernes tenían derecho a recoger 2 veces porque el sábado era el día de reposo, era el día del Shabbat. Y para ellos el Shabbat era una fecha muy importante. Mi esposo les contó unas semanas atrás en una oportunidad que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Israel, nos cogió un sábado, día de Shabbat allá. Y en el hotel donde nosotros estábamos hospedados, los israelitas, los judíos no hacen nada ese día. Inclusive el desayuno te lo dejan servidos en la mesa como en unos recipientes, como unos samovares, porque ellos no pueden tener contacto con la candela ni pueden hacer nada ese día. Y tú mismo lo sirves y tú mismo, o sea, las personas que vamos de turista. Y habían un grupo de judíos en ese hotel y entre este grupo había un niño pequeñito. El niño tenía como 6 años. Y resulta que el niño, ellos no pueden ese día ni montar bicicleta ni nada, muchas cosas, algo que ejerza un esfuerzo físico o una actividad física, ellos no lo pueden hacer. Inclusive no pueden ni siquiera hundir los pisos de los elevadores. Hay un elevador que es el elevador del Shabbat y ese elevador para en todos los pisos del edificio. Está programado para que pare en todos los pisos. Entonces los sábados tú te montas en ese elevador y él para en todos los pisos y tú te bajas en el piso que te corresponde. Bueno, para continuar en la historia de este niño estaba jugando con un limón. Y de pronto se le cayó el limón al piso y el niño se le acerca a su papá y le dice, papi, ¿puedo recoger el limón o echo a perder mi Shabbat? Ay, cuando yo escuché eso, yo le decía a Jean Paul, mírame esta belleza. El niño le está preguntando a su papá que si puede recoger el limón del piso o que si eso demanda un esfuerzo y él va a echar a perder su Shabbat, porque si echa a perder su Shabbat, él no lo va a recoger. Entonces, mira lo importante que es ese día para los judíos y por eso el Señor lo estableció en la Biblia, el día de reposo. O sea, ese es un día súper importante para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por eso el Señor les da ese día, doble porción, solo ese día para que ellos, el día de reposo, lo tomaran como día de reposo y no tuvieran que buscar alimento ni recoger alimento porque ya lo tenían allí, por lo importante que era eso para ellos. ¿Cuál fue el problema con los israelitas? Que ellos eran esclavos. Ellos duraron 400 y tantos años como esclavos. Ya ellos en ese momento habían salido de Egipto, pero ¿sabes cuál era el problema? Que Egipto no había salido de ellos. Egipto no había salido de ellos. Ellos todavía tenían esa mentalidad de esclavo. Yo les voy a poner un ejemplo que no lo puse en los otros servicios, pero me acabo de acordar. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó alguna vez, pero yo sé que se van a sentir identificados conmigo. Cuando yo vivía en Bogotá, yo estudié mi universidad en Bogotá y cada vez que yo venía a Santa Marta, yo me iba para Bogotá y siempre me llevaba una cajita. Y en esa cajita llevaba queso, ñame, guineo, suero, todo lo que yo no conseguía en Bogotá porque el guineo de allá y el queso no era igualito al de aquí.
Entonces ahí aplicaba ese dicho que uno decía, yo salí del pueblo, pero el pueblo no salió de mí. ¿Cierto? Bueno, eso igualitico le pasó al pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos estaban acostumbrados solo a trabajar por suplir sus necesidades básicas y ahora se encontraban en un punto donde ellos iban a poseer una tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban a pasar de ser unos simples asalariados a ser unos terratenientes, a ser propietarios de su propia tierra. Pero ¿qué pasa? Que el mismo Dios les muestra desde ahí, desde el desierto, la tierra. Y les dice, vean, ahí está la tierra de su bendición, la tierra de su promesa. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero ustedes tienen que conquistarla y tienen que trabajarla. Porque en esa tierra hay enemigos que las están invadiendo, a los cuales ustedes tienen que derrotar. Y luego tienen que sembrar esa tierra para poder cosechar y vivir de esas siembras. Pero además de eso, tienen que confiar. ¿En qué tienen que confiar? En mí, les dice el Señor, en que yo les voy a entregar los enemigos de esa tierra para que la puedan derrotar, y además de eso voy a traer lluvia del cielo para que ustedes puedan tomar sus cosechas, para que esa semilla le pueda dar fruto. Miren la tremenda promesa que el Señor les da, pero ni aún así, ahí fue donde más problemas vino, porque el pueblo se empezó a rebelar y empezó a hablar y a decir, no, esto no es conmigo, yo mejor me voy de aquí, para atrás como el cangrejo, yo mejor me devuelvo para Egipto, porque yo allá no tenía que esforzarme mucho y tenía todas mis comiditas. Yo allá comía todo el pan que quería y yo no tenía ningún problema. Imagínate, y aquí voy a llegar a una tierra donde tengo que pelear, donde tengo que sembrar y además tengo que creer. No, yo mejor me voy para atrás. Pero ahí entra la mano de Dios y le dice, no, Señor, para atrás ustedes no van. Ya yo los saqué de Egipto, ya ustedes para atrás no van. No quieren esforzarse, no quieren ir a la tierra prometida. Bueno, para atrás tampoco van a ir, se quedan aquí. Se quedan aquí en el desierto. Y en el desierto duraron 40 años. Y en esos 40 años, Dios mantuvo al pueblo de Israel con maná en el desierto. Imagínense, una provisión que estaba destinada a durar 40 días, se mantuvo durante 40 años. Dios siguió siendo fiel. Y eso que ellos no sabían ni siquiera qué era, lo sustentó por 40 años. Eso que ellas se preguntaban qué era, eso. Dios fue quien les dio ese sustento, pero ese sustento iba acompañado de unas instrucciones. Y aquí están, aunque ya las vimos ahorita, dice, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Mira qué tremendo esto. Cada uno recogió la cantidad necesaria, la cantidad de comida que el Señor les puso a recoger era la que ellos necesitaban. Escucha bien, amada iglesia, lo que te quiero decir. Eso que tú hoy tienes es lo que tú necesitas para poseer la tierra de tu bendición. Eso que tú crees que es poquito es suficiente para poder conquistar esa tierra y esa promesa que ya el Señor te dio.
aunque había suficiente maná para todos y aún había de sobra, la instrucción era que ellos solo podían recoger lo que podían comerse ese día. Mira que ahí dice Éxodo 16, 19 dice, entonces Moisés le dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Lamentablemente, ya sabemos las características de este pueblo, que ellos no hicieron caso. O sea, su terquedad y su desobediencia no les dejó hacer caso y el Señor los quería poner a prueba. Quería ver qué tanto ellos creían en Él. Porque aún viendo el maná que caía diariamente, ni siquiera siguieron creyendo en Él. Dijeron, no, yo mejor me aseguro yo. Yo mejor me recojo este maná porque qué tal que mañana no caiga. Ellos se quisieron asegurar ellos mismos y el Señor lo sabía. Él sabía cómo era su pueblo. Él los conocía. Él sabía que ellos iban a asegurar una comida para el futuro. Por eso el Señor les dio esas instrucciones tan claras. Yo te quiero hacer una pregunta, te quiero poner a pensar un poquito. ¿Será que esa situación está muy lejana a lo que vivimos nosotros actualmente? ¿Cuántos años nos hemos pasado acumulando bienes para asegurar nuestro futuro? Yo entiendo que tenemos que ahorrar. Eso yo lo entiendo y estoy de acuerdo con eso. Yo sé que tenemos que ser personas organizadas financieramente. Eso también lo entiendo, pero también sé que nosotros tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y a veces por estar acumulando y acumulando, no disfrutamos las bendiciones que tenemos en nuestra mano. No, es que yo voy a disfrutar cuando tenga tal cosa. No, es que cuando tenga esto voy a disfrutar. Y viene ese cuando y nunca disfrutas nada. Nunca disfrutas nada. Porque quieres almacenar para proveer en un futuro algo que ni siquiera te corresponde a ti. Porque es que en el futuro ni siquiera te vas a proveer tú con tus propios medios. Te va a proveer es el Señor. ¿Por qué? Porque sí hay que trabajar, sí hay que cosechar, pero hay un ingrediente fundamental que no se nos puede olvidar y es que tenemos que confiar. ¿Confiar en qué, pastor? En que nuestra provisión no está en lo terrenal, no está en el trabajo, no está en la empresa, no está en el negocio, no está en los bienes que nosotros podamos tener. Nuestra provisión está en Dios, porque esa es la única provisión que es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque es que Dios es eterno. El resto de cosas nada es eterno. Así como uno nace, se muere. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Así es. Ni siquiera nosotros somos eternos. Y Dios es el único que en momentos difíciles, aún en medio del desierto, aún en medio de nuestras quejas, aún en medio de nuestra desobediencia, nos da el sustento diario. ¿Por qué? Porque es que Dios es bueno. Y además de bueno, cumple sus promesas. Mira lo que sucedió. Seguimos leyendo Éxodo 16, 20. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado, mira lo que pasó, se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Ellos se creyeron más listos que Dios. Y pensaron, no, yo voy a acumular sin que el Señor se dé cuenta para tener para mañana y Dios no se los permitió. ¿Por qué? Porque cuando mi confianza está puesta en lo temporal, en lo que tengo ahora, en lo que me va a sustentar en el futuro, estamos poniendo en riesgo nuestra provisión. ¿Por qué la estamos poniendo en riesgo? Porque cuando empezamos a confiar en esa provisión que tenemos hoy, cuando empezamos a confiar en que yo me voy a proveer a mí mismo para el futuro, se echa a perder esa provisión, se llena de gusanos y comienza a apestar. Porque nosotros no podemos hacer de nada terrenal nuestro Dios. No permitas que esa provisión que el Señor te va a dar o que el Señor te dio se eche a perder. Mira, amada iglesia, no importa si tú hoy te encuentras en el desierto, no importa si tú hoy te has quejado,
Atrévete a creerle a Dios por encima de las circunstancias que estés viviendo. Por encima de las circunstancias. Pero para que esto ocurra, necesitamos aprender a escuchar a Dios. El pueblo de Israel nunca escuchó a Dios, y no escuchó ni siquiera a Moisés, que lo tenían ahí en físico visible y que era la voz de Dios. Menos lo escucharon a él. Por eso no entraron a la tierra prometida. Esa gente se murió en el desierto. Pero ¿cómo así que se murió? Sí, ellos se murieron ahí, incluyendo Moisés. Ninguno entró a la tierra prometida. De esa generación, los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Ajá, ¿y quiénes fueron los otros? ¿Sabes quiénes fueron los otros que entraron? Los que nacieron ahí en el desierto. Fue otra generación que nació en el desierto, una generación que no había conocido a Egipto, pero que tampoco había conocido la tierra prometida. Una generación que se adaptó a vivir en el desierto, pero escúchame bien, no se acomodó. No se acomodó, por eso no murió ahí. Por eso salió de ahí, porque los otros se acomodaron a vivir ahí. Y allí murieron. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando nosotros pasamos por desiertos y por situaciones difíciles en nuestra vida, tenemos tres opciones. Me rebelo, me acomodo o actúo por fe. ¿Cuál de las tres vamos a hacer? ¿Nos vamos a rebelar, nos vamos a acomodar o vamos a actuar por fe? ¿Qué vamos a hacer? Yo entiendo y sé que hay situaciones en nuestra vida en la cual nosotros nos tenemos que adaptar. Estoy clara de eso. Te pongo un ejemplo. Si yo estoy viviendo hoy una situación económica un poco apretada y yo estaba acostumbrada a comer en restaurantes todos los días, pues yo me tengo que adaptar a la situación que estoy viviendo ahora. Yo mejor hago una compra en mi casa, no salgo a comer todos los días a restaurantes, sino que cocino en mi casa. Yo me estoy adaptando ahí. Todos nos tuvimos que adaptar cuando estuvimos en cuarentenados en nuestra casa. Tuvimos que hacer ajustes, nos tuvimos que adaptar. Eso está bien. El problema no es eso. El problema es acostumbrarse, acomodarse a vivir así. Mira, hay muchas personas que ya la cuarentena pasó y siguen viviendo en ella. Siguen viviendo en ella, se acomodaron a eso. Y acomodarse no es la solución. Rebelarnos tampoco lo es. Nosotros los hijos de Dios necesitamos actuar por fe. Aún en el desierto no haya cesado el maná. Aún en el desierto la promesa de Dios no se había acabado, la promesa de Dios estaba allí al otro lado. ¿Qué estaba esperando esa promesa? Que el pueblo se desacomodara, que dejara de rebelarse y que comenzara a actuar por fe para poder poseer esa tierra que a ellos les pertenecía. Eso era lo que el Señor estaba esperando. Por eso yo vengo a decirte hoy, casa de rey, que es tiempo de desacomodarnos. Es un tiempo en que nosotros no podemos seguir quejándonos más aún en contra de Dios. No es que esto fue lo que me tocó vivir. Ya basta de eso. Es un tiempo en el que los hijos de Dios tenemos que levantarnos y comenzar a actuar en fe. No importa dónde nos encontremos. No importa si estamos en el desierto. Levántate, sal de ahí y ves a poseer la tierra que está al otro lado. Pero esa tierra no va a llegar ahí donde tú estás. Tienes que levantarte, ir corriendito deprisa a poseer esas promesas que el Señor ha establecido para ti. Ay, no, pastora, pero ¿para qué? Yo estoy bien así. No, hombre, sí, yo estoy viviendo momentos duros, pero a mí nada me ha faltado. Ojo, al pueblo de Israel tampoco le faltó nada. Ellos tenían sus necesidades resueltas, pero estaban en el desierto. Y el desierto no era un lugar para vivir, el desierto estaba destinado solo para pasar por allí.
Y como no era un desierto, no era un lugar para vivir, la provisión que el Señor traía del cielo, que fue el maná, tampoco fue eterno. El maná tampoco fue eterno. ¿Cuándo cesó el maná? ¿Tú sabes cuándo cesó? Mira, ahí está en Éxodo 16:35. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Cuando ellos pisaron la tierra de su bendición, el maná cesó. ¿Y sabes por qué cesó? Porque ya ellos tenían su tierra. Ya Dios les había dado la promesa de que Él iba a traer lluvia para que ellos pudieran comer de lo que ellos mismos cosecharan, del fruto de su tierra. Y a veces es el mismo Dios el que provoca que toda provisión natural sea temporal. ¿Por qué? Porque Él necesita escabullirnos, Él necesita que nos movamos. Ellos estaban muy acomodados allí. Si hubiera sido por ellos, se hubieran quedado toda la vida allí. Tanto fue que ahí murieron. Ahí murieron, en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque el desierto es un lugar de paso. Es parte de un camino, pero no es tu destino. Escúchame bien, si tú estás en este momento pasando por un desierto, no te acomodes, porque ese desierto es un lugar de paso. No es tu destino, es parte de ese camino que tú tienes que pasar para llegar a ese destino profético que Dios ya ha trazado para cada uno de nosotros. Por eso el Señor quiere que nosotros nos movamos, que nosotros dejemos de quejarnos, que nosotros no nos acomodemos y que decidamos actuar en fe. Mira, el pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios y se había acomodado también. Ellos estaban viviendo sabroso en el desierto. Ellos no tenían ninguna necesidad, se habían acostumbrado a esa vida que estaban viviendo, o ellos pensarían, esto fue lo que me tocó vivir y allí me voy a acomodar a eso. Tanto que ya ellos habían olvidado la promesa que Dios le había dado. Por eso ellos nunca actuaron en fe. Ellos esa tierra que Dios les había mostrado ahí enfrente, ya la habían olvidado. Ya ellos la habían olvidado. Porque uno a veces cuando está en el desierto se olvida rapidito de las promesas de Dios. Y yo te quiero decir algo, tú te puedes olvidar de las promesas que Dios te hizo, pero Dios nunca, escúchame bien, nunca se va a olvidar de lo que Él te prometió. Nunca. A ellos nunca les faltó el maná. Pero si tú te pones a pensar, ¿qué era el maná? El maná no era la promesa que Dios les había hecho a ellos. El maná fue el sustento que Dios le dio para que fueran a adquirir esa promesa, pero la promesa era la tierra prometida. No era el maná, era esa tierra donde fluía la leche y la miel. Por eso desde el momento en que ellos tomaron su promesa, el maná se acabó. El maná cesó. Y ahí lo dice en Levíticos 25:19. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y allí vivirán seguros. Imagínate tú, ¿comerán hasta cuánto? Hasta saciarse. ¿Qué quiere decir eso? Abundancia. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. Abundancia. Comeremos, quedaremos llenos. Y además de eso nos va a sobrar. Pero como Dios es un Dios de moñona, ahí está la segunda parte. Viviremos seguros. Porque llegó el tiempo en el que nosotros vamos a recoger nuestro fruto. Llegó el tiempo en que vamos a poseer la tierra de nuestra bendición.
Llegó el tiempo de la abundancia y además de eso, de la protección de Dios hacia nuestras vidas. Mira, yo te voy a decir algo y te lo voy a compartir. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo iba por este punto y el Señor me recordó de algo. Leímos al principio que antes de que el Señor empezara a bajar el maná del cielo, el pueblo de Israel tenía hambre. Él mismo permitió que el pueblo de Israel tuviera hambre. ¿Por qué te digo que él mismo permitió? Porque él ha podido bajar el maná antes. Así como lo hizo ese día, él ha podido bajarlo antes. Y no lo hizo. Él permitió que el pueblo de Israel tuviera hambre. Por eso era que ellos se quejaban y murmuraban y decían, es que nos ha traído aquí a matarnos de hambre. Cuando allá nosotros teníamos las ollas de comida al lado, cuando allá nosotros comíamos de lo que quisieran. Y tú sabes por qué lo hizo. Yo me hice esa pregunta, pero aquí encontré la respuesta. Está en Deuteronomio 8:3 y dice, te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, que era lo que el Señor quería, que el pueblo de Israel supiera que tenía necesidad de Él. Y eso es lo mismo que Él quiere que hoy nosotros entendamos, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, de su presencia, de su misericordia, de su gracia y de su poder que se derrama sobre cada uno de sus hijos.